Del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 10. Volvió Yahvé a hablar a Acaz diciendo: pide para ti una señal de Yahvé tu Dios, en lo profundo del Seol o en lo más alto. Dijo Acaz: no la pediré, no tentaré al Señor. Dijo Isaías: oíd pues, casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres que cansáis también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Palabra de Dios. Queridos hermanos, comienzo hoy un pequeño retiro de Navidad que más o menos tendrá 3 charlitas. Hoy comienzo con la primera. Y estas 3 charlitas están inspiradas, más o menos también, en las homilías que el Papa hace en Santa Marta todas las semanas, y que en estas últimas semanas nos están hablando continuamente de la Navidad. Por debajo de todo lo que voy a decir están, por lo tanto, estas homilías. En la primera de estas charlas voy a hablar de la profecía. La segunda hablaré del nacimiento del niño. Y la tercera hablaré de la estrella que guía o que nos guía hasta Belén, hasta el pesebre del niño. La profecía es impresionante. Pensar que 700 años antes de que sucediera, el profeta Isaías nos dice una cosa tan impresionante como esta que acabo de leer. Dais lata, mucha lata. Tenéis muchos problemas, estáis liados con todo. Seguís vuestros caminos, pero al Señor no le pedís una señal, porque no creéis en Él. Y entonces el Señor mismo os va a dar una señal, os va a dar un niño, simplemente. Ahí quedamos en este momento, un niño. ¿Cuál es el relato de todo esto? De la profecía, porque esta profecía tiene un relato. Se trata de lo siguiente, de que el rey Acaz, que gobernaba ya por el año 700 y algo antes de Jesucristo, no era nada bueno este rey, pues el profeta Isaías de parte del Señor le anunció que el reino del norte, Israel, porque Acaz gobernaba sobre Judea, pero el reino de Israel del norte y Siria, Aram, le iban a atacar. Iban a atacar, dominar a Jerusalén, poner otro rey y no sé qué más cosas. Y entonces le dijo Isaías: preocúpate, pero no tiembles. No tiembles demasiado. Basta tener fe. Pero este era el problema de Acaz, la fe. Todo lo que habló Isaías, más o menos le decía a Acaz, le decía sí, cómo no. Pero en realidad no cumplió con nada. El
profeta Isaías le estaba diciendo una palabra muy bella de parte del Señor: si os afirmáis en mí, seréis firmes. Si no os afirmáis en mí, no seréis firmes. ¿Pero qué había en el corazón de Acaz? En el corazón de Acaz lo que había era falta de fe. Por lo tanto, estaban pensando ya en aliarse. Las dos grandes potencias de aquella época eran, por el oriente, Asiria, y más abajo, por el occidente, estaba Egipto. Y el rey Acaz pensaba: ¿a quién llamaré en mi ayuda? Al final llamó a Siria y fue todo un desastre. Porque no confió, no tuvo fe. Y como no tenía fe, el mismo profeta le decía: pero pide una señal. Pídele una señal a Dios, que Dios te va a hablar, que Dios te va a decir que no va a pasar nada, que Dios va a ayudar a tu fe. No, no la pido. No quiero tentar a mi Dios. Esto parecen palabras de sumisión, palabras de humildad, pero no eran palabras de humildad. Eran palabras de increencia, de falta de fe. Este rey confiaba únicamente en los auxilios humanos. Para nada confiaba en los auxilios divinos. Es un rey Acaz que tuvo muchos problemas en la vida, es decir, fue bastante maléfico para la gobernación de Judá. No destruyó el templo, pero lo vació de culto, permitió el culto de otros ídolos, fue capaz de sacrificar a una de sus hijas, al gran Moloch. Cosas muy extrañas. Acaz le robó la viña a Nabot, y esta viña pues a él le producía problemas, pero su mujer, que era una hiena, según nos cuenta la Biblia, dice: sí, no tengas miedo, no te la quiere vender, ya me encargaré yo de él. Y le puso en un juicio público, alquiló 2 canallas que testificaron contra él, que hablaba blasfemando de Dios, y lo mataron. Y Acaz, una vez que el otro había muerto, bajó y tomó posesión de la viña. O sea, un hombre sin conciencia de ninguna clase. Vale, este es el contexto. Y dice Dios: yo os voy a dar la señal. Vosotros buscáis a Siria, vosotros buscáis a las grandes potencias, pero yo os voy a dar una señal, la más grande de todas las potencias. La más grande de todas las potencias es: una joven va a tener un niño, una doncella, una primeriza, una que no ha tenido ningún hijo, un útero que no ha sido utilizado hasta ahora, porque las cosas del Señor son nuevas. Las cosas del Señor tienen que ser completamente nuevas. Y dio a luz una doncella, no sabemos quién era, si era mujer o concubina. En aquella época ya sabéis que había mucho de todo esto, pero una doncella. Y el Señor lo tenía muy a gala que fuera una virgen, una doncella, una mujer que todavía no había tenido ningún hijo. Muy bien. Y esta profecía se ha cumplido. Primero se cumplió en que le nació el niño, y el niño fue, el primer niño que nació de esta profecía es el rey Ezequías. El rey Ezequías fue un rey completamente distinto del padre, completamente distinto. O sea, lo primero que hizo fue restituir el templo, eliminar a los dioses, eliminar todas las cosas que no correspondían a la tradición judía, volver a Dios,
convertirse de nuevo. Y fue agradable a Dios. Hizo crecer mucho, incluso hasta la economía del pueblo. Y como último regalo de todos, el Señor le hizo un regalo que fue darle 15 años más de vida, porque habréis oído alguna vez la lectura de cuando Ezequías estaba para morir y le dijo a Dios: concédeme otro poco de tiempo. No es tiempo de que me muera todavía. Y el Señor le añadió 15 años, a su vida. Entonces, ahí hay como un primer cumplimiento. Pero lo más importante de esta profecía, y así lo ha entendido la Iglesia, así lo han entendido todos los que han profundizado en este tema, es que el profeta Isaías vio a lo largo de 700 años, a lo lejos, vio a la Virgen María, vio Belén, vio el nacimiento de un niño y vio que a ese niño le iban a poner un nombre maravilloso. Y el nombre maravilloso de ese niño es Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros. La Iglesia siempre ha visto en esta profecía pues una premonición del Señor, un preaviso, un preludio de lo que iba a venir después, pero siempre con la, iba a decir teología debajo, es algo más que teología porque es una profecía, de que el que va a salvarnos es un niño, de que las demás cosas en las que queramos nosotros salvarnos, Asiria o Egipto, van a ser cosas nuestras, pero no son salvadoras. El Emmanuel, niño, en medio de nosotros, pequeño y pobre, que es el niño de la Navidad, es el que cumple la profecía, pero cumple también para nosotros el misterio profundo de nuestra pobreza y el misterio profundo de todo aquello que nos lleva a nosotros a poder celebrar estos días que estamos celebrando, pues en sintonía, en connaturalidad. El niño, ¿verdad que el niño pega hoy? ¿Verdad que el niño pega en estos días? ¿Verdad que da gusto? Y que suaviza y llena de ternura al mundo, a las familias y sobre todo al corazón creyente. Le llena de ternura a este niño. Yo tengo un sobrino que, bueno, aún en los tiempos en que ni rezaba ni creía en nada, él siempre tuvo, o se la mantuvo el Señor, de hacer un Belén. Siempre hacía un Belén. Pero no creáis que de 2 metros cuadrados. Una cosa enorme. El tiempo que gastaría para hacer ese Belén. Una cosa enorme. Tenía un bar. Y en los días grandes de Navidad cerraba siempre. Decía, es que estos días hay que cerrar. Ansias llamaba a los que no cerraban. Los que tenían bares y no cerraban los llamaba, son unos ansias. Yo la primera vez tuve que preguntarle qué es eso de ansias. Pues que quieren ganar dinero por encima de todo. Son unos ansiosos del dinero. Pues no ha tenido suerte. Se puso enfermo, ha tenido muchos problemas, se separó con 2 niños y ha empezado a rezar, ha como, digamos, interiorizado mucho sus cosas, interiorizado mucho su vida. Y ahora que ya no puede trabajar por la enfermedad, ahora que ya no puede tener bar, ahora que estaba en una situación de pobreza semejante a la del niño Jesús, porque
la familia estaba preocupada, todos estábamos preocupados, todos queríamos ayudar. Pero bueno, pues el niño Jesús le ha regalado un trabajo en la 11 y ahí está trabajando. Ahí está trabajando. Y entonces, pues, yo no tengo más remedio que ver ahí la eficacia de la profecía, la eficacia del niño Jesús. El tener un corazón sensible a la bondad del niño Jesús te va a dar un trabajo. Te va a acercar al poder de lo que parece que no tiene poder, como es un niño. Coloca tu corazón en una situación en la que Dios puede actuar en ti. Y si Dios puede actuar en ti porque tú crees en el niño, actúa. Si tú solamente crees en Asiria y en Egipto, si tú solamente crees en las potencias de este mundo, o en tus propias soluciones, o en tus propias ideas, en tus propios análisis, en tus propios proyectos, pues nunca experimentarás la gracia divina y el poder de este niño. Estoy hablando de unas cosas que si lo oye mi sobrino no sé qué va a decir de mí. Pero para mí y en mi corazón yo lo he interpretado así. Y al interpretarlo así, pues me ha valido para vivir también su situación, la situación familiar, y recordarlo siempre, lo de ansias, son unos ansias. Y cómo este chico durante toda la vida, si es muy joven todavía, si es muy joven, no tiene 50 años ni de lejos, ¿cómo ha conservado durante toda la vida el tirón del Belén? Eso tiene que ser de arriba. Eso tiene que ser de niño. Ahí tiene que haber una connaturalidad. Pues bien, en Navidad lo más importante es que tengamos niño. Para vivir la Navidad lo más importante es que nosotros tengamos niño. Porque si tenemos niño tenemos una cosa muy interesante y muy buena. Tenemos connaturalidad con el relato. ¿Qué relato? El relato de que no tenía sitio en la posada, de que nació en una cuadra, de que su madre lo acostó en un pesebre, de que pasó desapercibido totalmente en este mundo al nacer. Solamente le visitaron unos poquitos llamados por la gracia, llamados por los ángeles, llamados por Dios. Y si tú tienes esa connaturalidad, tú puedes pedir una salvación que necesitas que sea en tu pobreza. Si el niño hubiera nacido en un palacio, ¿cómo ibas a decir que ese niño te iba a redimir a ti? ¿Cómo iba yo a decir que ese niño me iba a redimir a mí? Desde fuera, desde su riqueza, desde su grandeza, desde su potencia. Pero es que este niño no actúa desde ahí. Este niño actúa viviendo él primero esa pobreza que existe en ti. Entonces, pues, a que la Navidad nos transmite simpatía, la Navidad nos transmite cariño, la Navidad nos transmite a todos nosotros una dimensión casi desconocida de nosotros mismos. Así como si dijéramos, es que los días de Navidad estoy un poco mejor. Los días de Navidad me siento más bueno. La Navidad saca de mí lo mejor que tengo. Porque en otros días del año estoy, pues no sé cómo, enfadado siempre, con violencia. Pero la Navidad.
Y dichoso eres si dices esto. Dichoso eres si la Navidad, porque si la Navidad en ti hace estas cosas de las que estoy hablando en este momento, es el niño el que está actuando. Es el niño Jesús el que está actuando. Esto lo vio 700 años antes Isaías, pero nosotros lo vemos ya realizado. Entonces el Papa, la primera vez que habló sobre la Navidad, nos decía, hay un componente en la Navidad que no podemos olvidar nunca, y que sin ese componente nosotros no vamos a entender la Navidad. Ese componente es la contemplación. Tenemos que contemplar, tenemos que orar. Delante de este niño contemplamos el misterio, porque no contemplamos ninguna idea ni ninguna realidad de las que usamos todos los días. Contemplamos un misterio que le pertenece a Dios, que nos lo regala, que es un regalo, pero que en realidad nos hace bien. A Dios siempre le encanta actuar en nosotros contra nuestros propios deseos y sentimientos pecaminosos, que son los de ser grandes, ser poderosos, tener dinero, hacer mil cosas, ser el centro, triunfar. Dios nunca nos ayuda a eso. Nunca. Dios te ayuda a otra cosa, a sentirte fuerte en el niño, a sentir que eres amado, a sentir que eres salvado, a sentir que tu pobreza, que tú sabes que la tienes porque tú necesitas, como los niños, ser querido y ser amado, y por eso estos días te vienen muy bien, porque lo necesitas en el fondo de tu ser. Y si lo necesitas y lo formulas, es que eres pobre, es que estás viviendo la Navidad. Pues esto es la contemplación. ¿Qué puede ser la contemplación? La contemplación puede ser, pues, una acción del Espíritu Santo sobre tu corazón, iluminadora, sobre el misterio de Jesucristo. Yo no tengo otra cosa que contemplar nada más que lo que realiza este niño en mi vida. ¿Tengo yo la Navidad dentro de mí? Si yo miro mi propio testimonio, pues yo creo que sí. Pues yo creo que sí. Ya soy muy viejo. Ya llevo muchos años de sacerdote. Y pienso, ¿y quién me ha dado a mí el poder resistir? Porque es una resistencia. ¿Quién me ha dado a mí la capacidad de mantenerme en el sacerdocio? Y de mantenerme bien, de mantenerme a gusto. Porque el sacerdocio también es un portal de Belén. También es una pobreza que necesita el niño, necesita gracia. Pero sin entenderla, que ahí está el problema, ahí está la verdad. Si yo supiera que este niño Jesús que nace sabe todo lo que hay que saber, pues no me caería tan bien. Sería un niño falso. Pero el niño Jesús sabía todo. No me estropeen ustedes la Navidad. Y eso se lo digo a Santo Tomás de Aquino, también aquí. Tomasito, no me estropees la Navidad. Porque Tomás de Aquino dice que el Señor, desde el primer instante de su concepción, tenía la visión beatífica, estaba en el cielo. Un niño tan sabio. Pero si somos pobres, si somos muy pobres, empezando por Tomás de Aquino y siguiendo por todos nosotros. No. Claro que desde el primer momento este niño
tiene un misterio que nosotros no podemos comprender, que es el misterio de la unión hipostática, porque había en él encubierta y en lo profundo de su nacimiento y de su ser la unión hipostática. Era una persona divina, pero niño humano, un niño humano, que tú te acercabas y si tuviera tantos conocimientos a lo mejor te hubiera mirado un poco así de tras mano, diciendo, que no se acerque mucho. El niño no hace eso, el niño no juzga, el niño no se mete contigo, el niño no es así. Y todos somos niños. Y si yo supiera que este niño sabe tanto, pues mira, para mí la Navidad no generaría unos sentimientos amalgamados con la pobreza que me hace quererme a mí, quererte a ti, querernos entre los hombres y decir, un niño nos ha nacido. San Pablo en la carta a Tito habla de la ternura de Dios. Este niño es la ternura de Dios. ¿Y por qué es tierno este niño para nosotros? ¿Por qué este niño es de nuestra familia en lo profundo de su ser? Pues porque es pobre. Porque ha tenido que ir aprendiendo durante su vida humana tantísimas cosas, hasta llegar a identificarse consigo mismo y con lo que el Padre quería para él. Pero bueno, estamos en Navidad. Eso vendrá más tarde, en Semana Santa, y vendrá más tarde en otro momento. Ahora estamos en la Navidad. Una vez me llamó un niño y me dijo, Chus, ya oro en lenguas. Digo, ¿qué me dices? Tenía unos 7, 8 años ese niño. Ya oro en lenguas. ¿Sí? Yo no me lo creía, claro. Dice, sí, oro en lenguas. ¿Y cómo te ha pasado eso? Pues nada, que estaba muy triste. Y pasé junto a una iglesia y me metí en la iglesia. Y le fui a pedir al niño Jesús que me echara una mano. Que estaba muy triste, que las cosas en mi casa no iban nada bien. Que me echaran. Y yo en vez de rezar, me eché a llorar. Y cuando estaba llorando, empecé a orar. Y a orar en lenguas. Digo, anda, qué historia más bonita. Pero, ¿y cómo orabas? Pues mira, escucha. Y empezó por el teléfono. Arasahara y anabara y arahara y alalala y arasaja. Y yo me di cuenta de que era verdad. Me di cuenta de que la oración de este niño estaba ungida. Me di cuenta de que había Espíritu Santo ahí. Alguno de vosotros dirá, pues poca gente habla en lenguas en la iglesia. Pero mira, algunos sí, en la renovación carismática se habla en lenguas, o se ora por lo menos en lenguas. Y hay algunos otros grupos, como los grupos Emaús, como los grupos de no sé qué, pero varios, porque han conectado conmigo. ¿No podríamos nosotros hacer un taller para orar en lenguas? Digo, orar en lenguas es un don, es una gracia, es una cosa muy seria. Es un tratamiento de niño. Hay un algo ahí que no es tan fácil para hacerlo en un taller. Hoy la gente busca esoterismos por todas partes, sobre todo en el Oriente, que si el yoga, que si el reiki, que si no sé cuántos. ¿Y por qué no buscamos el orar en lenguas, como decía el Papa? Porque orar en lenguas es la culminación de la contemplación. El Papa nos dice contemplad.
Si tú contemplas, y contemplas al niño en profundidad, desde tu pobreza, desde tu llanto, pues el Espíritu Santo te puede hacer orar en lenguas. ¿Y qué significa esto? Significa una oración. Si se lo explicas bien al niño, dices, yo conecto con el Espíritu Santo ahí. Yo conecto con el niño de Belén ahí. ¿Oraría al niño de Belén en lenguas? He aquí un problema que no sabemos. Ni se nos habla de esto nunca. San Pablo es el primero que habla de estas cosas. San Pablo nos dice que se puede orar con la mente, es decir, con palabras, con vocablos, y se puede orar en el Espíritu. Y cuando oras en el Espíritu, obras por la fuerza del Espíritu Santo en otra dimensión, pero muy infantil. Porque una de las cosas que más me ha chocado a mí al oír del tema de las lenguas es oír a varias maestras, ya al principio de la renovación, que en las escuelas no se puede a los niños introducir en la oración en lenguas, aunque le viene muy bien. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que los niños lo cuentan en casa. Y cuando cuentan en casa y hacen una demostración de lenguas, sus madres y sus padres creen que les están intoxicando en la clase de religión, de tal forma que les están volviendo locos. Pues no, es una contemplación. A este niño le valió, a otros niños, aunque tengan 80 años, también les vale. También les vale porque es una dimensión de la contemplación que creo yo que se acerca mucho a la pobreza del portal de Belén. Pues bien, hermanos, Ezequías fue un hombre de oración, lo dice la Biblia, un hombre de contemplación. Se rebeló contra los asirios, a los cuales había acudido su padre. Pero los asirios vinieron. Aquí está el gran castigo de Dios. ¿Sabéis lo que pasó? Pues pasó que Asiria, es que hay una cosa, es Asiria por una parte y Siria por otra, que entonces se llamaba Aram. Entonces vinieron los asirios y se merendaron a Aram y a Israel, pero a Judá también quisieron dominarla. Pero Ezequías tenía fe. Ezequías tenía fe. Un ejército, según la Biblia, de 200.000 soldados rodeando Jerusalén. ¿Quién puede creer que se salve Jerusalén? Nadie lo puede creer, ¿verdad? A no ser alguien que tenga niño. Alguien que se crea esta profecía de Isaías. Alguien que tenga una fe muy profunda. Y como Dios es poderoso, ¿qué sucedió? Pues que estaban los soldados atacantes asirios y de repente les entró una peste. Hubo una peste en el soldado, en el ejército asirio, murieron miles y miles de soldados y los generales no tuvieron más remedio que levantar el cerco, levantar el sitio y marcharse para su tierra con la cabeza gacha. Ezequías, el primero de los niños de la profecía, triunfó en eso también. ¿Os dais cuenta el poder de esta fe, el poder de esta niñez, el poder de esta acción que Dios pues nos ayuda a todos nosotros porque Él quiere que nuestras coordenadas vayan por ese camino, porque ahí se hace amigo de nosotros, porque ahí nos da su gracia y porque ahí nosotros podemos encontrar su poder. La figura de María también es muy importante. ¿Quién va a dar a luz al niño?
Ya lo dice Isaías, una doncella no puede tener otros hijos. No puede ser un útero utilizado para otras cosas. Una virgen o una doncella. Las traducciones ahí van de una parte a otra, pero todas coinciden en eso, en que es novedad, en que este niño es algo nuevo, en que la fe que nos va a traer el Emmanuel Jesucristo es algo nuevo, que la Navidad para nosotros tiene que ser todos los años algo nuevo también, porque si no, pues no acabamos nosotros de entrar en este misterio navideño que tiene, como veis, mucha profundidad. Nuevo, la novedad, nuevos y niños. Esto es muy importante. He leído, ya lo sabía de antes, pero he leído antes de ayer en un libro francés una comparación, no, un hecho que narraba un padre dominico, narraba que una mujer jugaba con sus dos hijos, uno tenía 4 años y otro 7 años, jugaba a dar la vuelta de campana, así como suele hacerse. Y sucedió que después de jugar bastantes días, un día el niño mayor de 7 años le dijo a su mamá cómo tenía que darle la vuelta de campana. Y la madre le obedeció. Y ya le daba la vuelta de campana obedeciendo las órdenes del niño de 7 años. Después venía el niño de 4 años, le daba la vuelta de campana y el niño se divertía y no le decía a su mamá cómo tenían que ser las vueltas y cómo tenía que hacerlo, sino que se dejaba llevar como un niño pequeño. Se dejaba llevar y se superdivertía, vamos a decirlo así, mientras que el otro ya, en serio, ya se ponía más serio. Y esta mamá, que debía de tener niño, dijo, ese día mi hijo mayor de 7 años dejó de ser niño. Ya dio órdenes. Ya me indicó cómo tenía que hacerlo. Ya se hizo sabio, poderoso, prudente, según las tácticas y las técnicas del mundo. Ya era mayor. Ya dejó de ser niño. El pequeño todavía seguía siendo niño. Y diréis vosotros, ¿y qué cosa nos predica usted así, tan niños, tan niños? Sí, en el espíritu. Jesucristo lo dice muy bien. En el espíritu, niños. En la carne, sagaces. En la carne, que no te engañe nadie. Pero te aseguro que no te engañará nadie en la carne si eres dócil en el espíritu, como una paloma o como una serpiente. La paloma y la serpiente también se pueden poner como explicación o paradigma de este misterio que nos ocupa esta tarde. Pues bien, si no somos niños, la tendencia siempre será Asiria, o siempre será las potencias, o siempre será el poder, o siempre será Egipto, o siempre será a ver cómo me libro, siempre será a ver cómo puedo más, a ver cómo estoy por encima de esto, a ver cómo estoy por encima de lo demás. Isaías le decía al rey Acaz, si el Señor, por medio de Isaías, le decía, si os afirmáis en mí, seréis firmes. Pero no hay otra firmeza que afirmarse en mí. Si no os afirmáis en mí, si buscáis vuestra afirmación en las grandes potencias, os sucederá lo que sucedió, que fue duro, que fue terrible lo que sucedió. Pues bien, hermanos, que esto nos ayude a nosotros en esta reflexión de meditación
a la que el Papa nos invita cuando nos dice: orad, reflexionad en estos días, contemplad. El Espíritu Santo es el que realiza la contemplación en nosotros. No es según nuestros criterios, porque ¿quién puede pensar que el poder salga de un niño? ¿Quién puede pensar que la solución a los problemas del mundo salgan de un niño? ¿Quién puede pensar que los problemas de mi vida van a venir gratuitamente resueltos por la muerte de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo? ¿Cómo nos expresa la palabra de Dios y la Biblia? Pero sí que entendemos que el misterio es lógico. El misterio está ajustado. El Señor habla siempre la misma palabra. Somos justificados por la gracia si somos niños. Y este niño es el niño que nace en Belén. ¿Quiénes estuvieron en Belén cuando nació el niño? Unos. Pero ninguno de los que estaban en el Calvario cuando le crucificaron. Esos eran otros. ¿Qué diferencia había entre unos y otros? Yo creo que merece la pena entrar en el misterio del niño para darse uno cuenta de dónde pego yo mejor. ¿Con los pastores adorando al niño o gritando crucifícale más tarde? Pues yo prefiero estar con los pastores. Prefiero cantar villancicos y prefiero vivir la ternura de la gracia de Dios que se nos ha manifestado, como dice Pablo a Tito. Gloria al Señor.